lunares en la historia del teatro peruano. Carpat nace y crece en 1960. El director de teatro, Hernando Cortés, proporciona esta confidencia. Comillas, recuerdo muy bien la primera lectura de la obra Carpat, ya terminada en el entresuelo de un café de la Colmena. Cierro comillas. Después de una larga maceración, Carpat se estrenó en el Teatro de Cámara de Radio Mundial en el mes de marzo de 1965. Julia Ferrer encarnaba al personaje mujer, Ernesto Rodríguez a Carpat, Homero Rivera a Mundal, Jesús Ruiz Durán a la voz de Requiem. El propio autor era el director y su asistente Hernán Piscoya. Destaco a Julia Ferrer, poeta, artista plástica y actriz. Su poesía surrealista marcó un hito ascendente en la defensa feminista. Homero Rivera formó, después de esta experiencia, el grupo Teatro de Grillos para recreación de los niños peruanos durante 2 décadas. Jesús Ruiz Durán, todos lo sabemos, es un artista plástico de trayectoria innovadora y un prestigioso docente universitario. Y en la herida del vidrio siempre habrá un fuego triste y lejano. Carpat no presenta la contraposición de conductas en acciones dramáticas o cómicas, sino una profunda exposición del ser de los personajes en monólogos abiertos que se entrecruzan, conservando su esencia. El idioma castellano ofrece 2 verbos diferenciados, el estar y el ser. El primero se ubica en un espacio y un tiempo, y el segundo es porque sin ningún acondicionamiento está, porque es ser. Bravo nos descubre pues personajes del ser. Así Carpat es la inteligencia que capta la sinrazón del país nuestro, y no solamente de nuestro país, sino del planeta. Dice Carpat, este personaje de Pepe Bravo, comillas, maternidad sin camas, cierro comillas. Y hasta hoy su frase es una verdad dolorosa: maternidad sin camas. Sí, la inteligencia mira y comprueba que todo odio es guerra y destruye esta guerra a la humanidad. Carpat se arranca sus uñas por un poco de aliento y esperanza, porque las manos son culpables. ¿Acaso no fue una mano la que asestó el puñal en el corazón de Julio César? ¿Acaso no fueron manos las que clavaron a Cristo en la cruz? Y horror de horrores, ¿no fue una mano la que aplastó el botón y la primera bomba atómica cayó sobre Hiroshima, exterminando en un segundo 300.000 hombres o vidas? Mundal, el otro personaje, es el sentimiento que se desborda del corazón buscando una y otra vez el amor. Llorar porque existe la soledad, llorar porque es una herida de amor no correspondida, llorar porque la muerte nos persigue hasta en el sueño. El sentimental no soporta el dolor del ser humano y se suicida en la obra de Carpat, de Pepe Bravo. La mujer es la compañera
de las alegrías y los infortunios del hombre, pero su más alta misión, todos lo sabemos, es llevar en su vientre el porvenir de la humanidad. En el Requiem se recuerdan las virtudes de Mundal y se avanza en la dirección psicológica y se plantea el deseo final que aún no se cumple, que consiste en unir por los siglos de los siglos a la humanidad con el amor. La segunda obra teatral de Pepe Bravo, reitero, lleva el título de Orate y fue escrita en 1963. Los personajes son tres: la vieja, su hijo, el oráculo, y el mendigo. Escenario: el atrio de una iglesia. Argumento: la mendicidad. Sí, pedir una limosna por amor a Dios, estirar la mano y recibir a veces el frío de una moneda. Triste relación entre los seres humanos. La vieja y su hijo el oráculo ocupan este lugar primero, y que es un lugar privilegiado, y el otro mendigo quiere sacarlos de ahí, usurpar el sitio, y se descubren estos seres marginados, el egoísmo de todos y de cada uno de nosotros. El orate tiene un juego que llama terrena, que consiste en tener algo que el otro le arrebata, y entonces el primero procurará arrebatarle su bien, y así hasta siempre. ¿No es acaso lo que la sociedad humana hace? ¿Por qué los mendigos? Es porque son un tema frecuente de poetas, de narradores y de dramaturgos. Sencillamente porque los mendigos se unen la soledad, el hambre, la angustia de vivir sin futuro. Recordemos el poema estival de César Vallejo. Al final de la obra, el orante grita, comillas, el egoísmo y el hambre gobiernan al mundo, y lo vuelve a gritar para ser escuchada esta voz, para todos y por todos, porque para los mendigos solo la muerte es su libertad, pero desaparecerán las fronteras y nacerá el amor y la fraternidad en todos y cada uno de los niños del futuro. Las dos obras teatrales de Pepe Bravo nos hacen sentir y pensar los problemas actuales de la sociedad humana y a la vez nos reclaman la necesidad de una búsqueda para solucionarlos. 2. Viento y hombre. El año 1968 fue crucial en el siglo XX. Las revoluciones estudiantiles de Madrid, París, Berlín y México causaron estupor y rechazo brutal del sistema. Un rechazo que mató a miles de universitarios. ¿Por qué? Intentemos una explicación. Estimo y afirmo que fue el primer intento de cambiar la esencia del sistema. Vivimos, a partir de Francis Bacon y René Descartes, intelectuales del siglo XVII, la segunda era de la racionalidad, cuya tarea es nombrar, clasificar, describir y servirse de los elementos naturales y sociales del planeta. El actual sistema ha evolucionado así: capitalismo mercantil, industrial, tecnológico, digital. Han evolucionado los medios de producción y comunicación, pero la esencia del sistema es la misma. Por ello, la consigna de la Revolución del 68, que dice, comillas, la imaginación al poder, cierro comillas, postulaba reemplazar a la razón por la imaginación. Un cambio no de estructuras, sino de esencias. Estas voces realmente revolucionarias
revolucionarias fueron acalladas con miles de balas de metralla. Modestamente en Lima, capital del Perú, país de nuestra América, iniciamos el año 1968 publicando poesía. Se trataba de 6 plaquetas con textos de 6 poetas peruanos. La impresión se realizó en la CIP, situada en Sebastián Barranca 237, La Victoria. Disculpadme el detallismo, pero es pertinente. La sigla CIP encerraba el nombre de Compañía de Impresiones y Publicaciones, perteneciente desde su inicio al poeta postmodernista Enrique Bustamante y Vallivian, autor de los antipoemas, publicado en 1927, y de las antologías Poetas Brasileros, que fue la primera que se hizo en el Perú en 1922, y 9 Poetas del Brasil en 1930. En la CIP se editaron la mayor parte de los libros de la poesía de la generación del 36 y de la generación del 50. En el verano de 1968, las conversaciones en el bar Palermo eran cálidas por el calor del estío y porque la palabra de los jóvenes posee un fuego especial. Propuse la idea de publicar 6 plaquetas y fue admitida con un sonoro aplauso. Mi magro sueldo de empleado en la unidad escolar Melitón Carvajal no me permitían mayores sueños. Los 6 poetas por orden de aparición en la colección fueron Eduardo Aguirre, Marco Marto, Manuel Velázquez Rojas, Manuel Morales, José Bravo y Washington Delgado. Las plaquetas en la carátula presentaban el nombre del poeta, el título y una ilustración general que era el dibujo del rostro del dios de los vientos, Eolo, y el sello Ediciones Perú Joven. En la parte central se ubicaban los 2 poemas, a excepción de las plaquetas de Eduardo Aguirre y Manuel Morales, que ofrecían un solo poema con el título Cántia, el primero, y el detalle olvidado por Peixenbull, el marino, en el segundo. Y para terminar, la descripción física de las plaquetas, la contracarátula lucía el nombre de la colección, Viento y Hombre, y el número de aparición. Abajo, los datos biográficos y los títulos de los poemarios publicados de cada autor. Los poemas de Marco Marto se titulan Castigo Nubi y Ley. Los textos míos son La Última Cena y Amor Esquivo. Los de Pepe Bravo, Poema 1 y Poema 2, y los de Washington Delgado, Tierra Extranjera y Poema Arbitrario. Escuchemos la voz poética de Pepe Bravo. Poema 1. Y este ruido que se alza en mí, estos llantos y quejas, ¿dónde ponerlos? Cuando un hongo inmenso levanta mis breves formas y despliega vientos y avanza a la velocidad deslocada del silencio, silenciando tiempos, fierros retorciendo, multiplicando en tropel sus energías, devastando desde el egoísmo al llanto, quemando, petrificando, aturdiendo, desolando. Poema 2. Las palabras caminan lentamente hacia el vacío, se avientan contra el silencio, exhaustos, divagan sus melancolías. Detrás de cada palabra los sueños, los instantes replegados a la sombra, caminantes sombras distantes, quieta línea al infinito, y el pecho a las voces y a los ayes que al silencio aturde, siempre adormecido, siempre quieto, inamovible, silencio. Termino afirmando, Pepe Bravo, porque te vi crecer en y para la literatura, porque eres un amigo sincero, generoso y amable con
conmigo y mi familia, con mi esposa Beatriz Castro Romero y con mi hijo Marcelo. Porque tus poemas, obras teatrales, ensayos y novelas son un legado importante y trascendente en la cultura peruana del siglo XX. Porque tus pinturas reflejan la sinceridad de tu espíritu. Por todo ello, tus voces y recuerdos vivirán en nuestros corazones para siempre. Gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu sentida afirmación, que nos devuelve una faceta que muchos de nosotros desconocíamos de Pepe Bravo, etapa juvenil. A continuación va a hacer uso de la palabra Jorge Valenzuela Garcés, también es doctor en literatura y profesor principal en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de San Marcos. Recibamos pues a Jorge con fuerte aplauso. Buenas noches. Bien, bueno, yo voy a referirme a dos aspectos de la persona y de la obra de José Antonio Bravo. Voy a referirme, digamos, de manera testimonial a la presencia de José Antonio Bravo en el taller de narrativa de San Marcos durante los años 80. Y luego voy a referirme a una novela que creo que terminó siendo la más importante dentro de su obra y que desde mi punto de vista influyó en mi generación, la generación de escritores de los 80, y por la que ciertamente guardo un gran respeto literario. Bien, José Antonio Bravo era un escritor, digamos, capaz de decidir dentro de un aula la vocación, ¿no? Definir la vocación de aquellos que por alguna razón decidíamos llevar el taller que él dirigía junto a Antonio Gálvez Ronceros. Recuerdo con absoluta claridad la primera vez que lo vi en el taller de San Marcos y la impresión que me causó en medio de esa catástrofe que era San Marcos durante los años 80. Ya he referido en algún lugar esta imagen imperecedera, ¿no?, que me queda de él, impasible, ¿no?, muy concentrado en sus notas y en la clase que nos iba a dictar en la inauguración del taller, cuando en el aula del taller del repertorio bibliográfico de San Marcos solamente se veían en las paredes las pintas de Sendero Luminoso, ¿no?, que decoraban todo el ambiente. Pero no solo eso, ¿no? Creo que también José Antonio era de las personas que, ante todo, digamos, ponía por delante la vocación de escritor, incluso frente a la política, ¿no? De modo tal que lo que sucedía en San Marcos podía ser grave, ciertamente, pero era alguien que no se dejaba milanar por el contexto que entonces se vivía. Era como si cuando ingresábamos era como que cada vez que se iniciaba la clase se suspendiera todo el horror que nos rodeaba en ese momento y cayéramos en esta dimensión que José Antonio lograba crear con sus apuntes, con sus recomendaciones, con sus explicaciones, ¿no?
tan perfectas, tan útiles, tan ilustrativas, de escritores que tanto él como Antonio Gálvez Ronceros admiraban, ¿no? Me refiero básicamente a Juan Rulfo, que era uno de sus maestros preferidos. Me refiero a Enrique Larreta, por el que manifestó siempre una gran devoción a partir de una novela como La Gloria de Don Ramiro, que lo llevó, es verdad, en un intento bastante singular a irse a Ávila, ¿no? Y situarse como el propio personaje en esa atmósfera, ¿no? En el amanecer, ¿no? Que está también narrado en esa novela para poder también experimentar, ¿no? Lo que había experimentado el autor. Ese era José Antonio, era alguien que vivía intensamente la literatura, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Willy Niño, que está aquí presente, le voy a robar una pequeña información, pero a mí también me sucedió lo que a él. José Antonio fue el primer escritor de carne y hueso que yo conocí. Quiero decir, el primer escritor junto con Antonio Gálvez Ronceros, que ya pertenecían a la tradición canónica de la narrativa peruana y que teníamos ahí al frente, ¿no? Como dos bastiones que de alguna manera nos aseguraban que podíamos llegar a ser escritores en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Esa sensación impagable de tener un maestro a la mano, ¿no? Esa posibilidad de alcanzarle nuestros cuentos, ¿no? Y escuchar sus opiniones que podían ser muy duras, ¿no? Y no por ello menos útiles, ¿no? Es algo que le agradezco hasta el día de hoy a José Antonio. José Antonio era una persona muy sensible, una persona que me enseñó a respetar a los escritores, ¿no? Que me enseñó a comprender el valor de la vocación, ¿no? Y que me enseñó a hacerme respetar como escritor frente básicamente a la crítica, frente a la cual él también sentía o tenía mucho reparo, ¿no? Esas lecciones, digamos, de nobleza literaria, de honestidad, de integridad literaria, se las debo a José Antonio, ¿no? Que siempre decíamos, ¿no? Con su casi 1,85 m de estatura podía milanar a cualquiera, ¿no? Claro, esa altitud siempre se veía como sazonada o aminorada por ese pañuelo de seda que llevaba en el cuello como un signo de distinción, ¿no? Casi decíamos también que era como una especie de aristócrata, un noble, ¿no? Que se había equivocado de universidad y que por esos azares del destino había terminado en ese charco de lodo y horror que era San Marcos en los años 80, ¿no? Pero ahí estaba, pues, José Antonio. ¿Pero qué hacía José Antonio en los años 80? Yo siempre lo he imaginado, ¿no? Dictando las clases del taller de narración, pero también editando la revista Cielo Abierto, que era una revista notable, ¿no? Una revista que mezclaba todas las artes, pero que destacaba una en especial, que eran las artes plásticas. No es, pues, en el caso de José Antonio, casualidad que mantuviera amistades con Víctor Mareda, por ejemplo, o con Martín Adán, ¿no? Que él tuviera una relación, como ha reseñado también Manuel, una relación bastante cercana con la bohemia literaria de los años 60 y 70, en bares tan memorables como el Cela, como el Chino Chino, como el Viena y como el mítico Palermo, que nosotros vemos. Yo creo que ya yo no llegué al Esplendor del Palermo porque, bueno, pues tampoco soy tan mayor, pero parece que Manuela lo testifica como un bar de cuarta, ¿no? Ya bastante deteriorado, ¿no? Como un bar venido a menos o que iba progresivamente deteriorándose. Para nosotros el Palermo siempre ha sido, y claro, ahí Manuel era uno de los protagonistas, el núcleo de la generación de 50, y siempre imagino a José Antonio como en el hermano menor, ¿no?
como el que recién llegaba, ¿no? Por ser menor, digamos, en ese conjunto, y como el que estaba atento, ¿no? Como el que absorbía de toda esa generación todo lo que podía, ¿no? Por eso esa amistad con Martín Adán, esa cercanía con Martín Adán, ¿no? Y el privilegio de escuchar a José Antonio en el taller de narración hablando de Martín Adán es algo también impagable, es algo que nunca podremos olvidar, ¿no? Yo recuerdo mucho una cita de José Antonio, ¿no? José Antonio nos decía: cuando se escribe poesía, según Martín Adán, la poesía se profana. Eso no pasa con la narrativa, decía, ¿no? Para marcar un poco la idea de que la poesía era más sagrada, ¿no? Él veía la narrativa como algo mucho más cotidiano, mucho más cercano a la experiencia, etc., ¿no? Bien, yo recuerdo que José Antonio fue el primer escritor también que me regaló un libro. El segundo fue Marco Marcos, y me regaló su pequeño libro Las Noches Hundidas, que era un libro que ya era inhallable, creo que a comienzos de los años 80, ¿no? Ya habían pasado 12 años de la publicación del libro, pero que era un libro singular, era un libro que tenía una característica, ¿no? Refería a la bohemia artística limeña a través del aprendizaje de un personaje, Miguel, casi un alter ego, ¿no? Del propio José Antonio, en el que ponía en evidencia precisamente los modos y modales de esa bohemia limeña que, ¿no? Iba también construyendo su propio camino de mitificación. Pero básicamente es una exploración psicológica, ¿no? Es un universo bastante personal, un universo que también convoca la confrontación familiar, el problema que supone la adopción de una vocación artística y la catástrofe, ¿no? Que supone eso dentro de un hogar de la pequeña burguesía limeña, ¿no? Bien, bueno, como dije, a mí siempre me pareció singular y hasta insular la figura de Pepe Bravo, porque él pertenece a la generación de narradores post-Vargas Llosa, ¿no? Digamos que, hablando en términos de la crítica literaria, él sería un narrador del post-boom, pero con una fuerte filiación, con, digamos, una fuerte vinculación con muchos integrantes de la generación del 50. O sea, casi yo lo veo él como un hijo del 50, pero también como alguien que se independiza, de alguna manera busca su propio registro y se aleja, ¿no? de la poética de los 50 para formular un tipo de narrativa, digamos, más articulada ya a las propuestas de Osvaldo Reynoso, por ejemplo, o de el propio Miguel Gutiérrez, ¿no? Yo creo que la experiencia de Los Cachorros es crucial en 1967 para entender a muchos de estos narradores como Pepe, ¿no? Que en 1971 publica El Barrio de Broncas. ¿Qué es lo que pasa? Miren, durante esos años, ¿no? Sucede que la institución literaria se organiza básicamente a partir de lo que se denominan los grupos literarios, la agrupación literaria, ¿no? En poesía creo que, ¿no? Prolifera, ¿no? Una piedra, un grupo, una piedra, un grupo, ¿no? En narrativa es menos, pero hay un grupo que es muy protagónico a fines de los años 60 y comienzo de los años 70, de orientación maoísta, muy vinculado al Partido Comunista del Perú, que es el grupo Narración, y que precisamente en esos años tenía, a partir de sus dos líderes fundamentales como Miguel Gutiérrez y Osvaldo Reynoso, la tarea de captar a jóvenes narradores con talento, ¿no? De forma tal que se integraran al proyecto narrativo de narración, que era un proyecto político, ¿no? Que buscaba, digamos, desarrollar ciertas estrategias, digamos, narrativas vinculadas con la producción de crónicas, testimonios, grandes reportajes, etcétera, etcétera. Digamos, muy interesados en testimoniar, en dar cuenta de
las luchas que los sectores obreros y campesinos del Perú libraban en ese momento, ¿no?, en el proceso de precipitar la revolución. Pero ¿qué pasa con Pepe? ¿No? Un día le pregunté, ¿no?, cuando yo ya estaba investigando sobre narración en medio de la guerra de Sendero, ¿no?, a eso más o menos en los años 80, ¿por qué nunca te interesó narración? Y eso que era bien amigo de todos ellos, ¿no? Si podemos reconocer una gran amistad de Pepe, esa amistad la tenía con Antonio Galvez Ronceros, que era integrante del grupo Narración. Pero ¿por qué Pepe siempre fue alguien insular? ¿Por qué siempre se mantuvo, digamos, al margen? Tenía emoción social, ¿eh? Era un hombre que era, digamos, un hombre progresista, de izquierda. Pero yo creo que él entendía básicamente, o entendió primero, antes que los de narración, que la literatura era un ejercicio absolutamente individual y que sobre todo la novela demandaba una identidad literaria, ¿no?, que no podía convivir con la idea de la agrupación, ¿no?, con la idea del grupo. Eso que descubre Miguel casi después de 20 años de no publicar nada de ficción, ¿no es cierto? Ya lo tenía claro Pepe, ¿no? Siempre lo tuvo claro. Y en ese sentido creo que fue lo suficientemente egoísta para sacar adelante toda una obra. Entonces yo creo que eso era muy importante, ¿no? El hecho de no disolverse, ¿no?, dentro de lo que se llama el grupo literario, ni tampoco combatir su propia identidad de escritor perteneciente a la mediana burguesía limeña. Él aceptó con todas las consecuencias el hecho de pertenecer a ese segmento social y nunca pretendió ni falsificó su narrativa en pos de una narrativa que no sentía como propia. La semana pasada en el taller de narrativa de la maestría de escritura creativa de San Marcos me decía algo parecido. He nacido en la pequeña burguesía limeña, pues me decía, no puedo ser Arguedas. Ya quisiera yo ser Arguedas, no puedo, ¿no? Yo creo que Pepe también, ¿no?, nunca falsificó su voz, ¿no?, pero sí creo que fue alguien que estuvo muy atento a las poéticas narrativas del post-boom, ¿no? Y yo creo que precisamente esta novela, Barrio de Broncas, es la que simboliza de una manera más, o representa de una manera más cabal, esa afiliación a la poética del post-boom. Una de las características que marca esta narrativa del post-boom es el hecho de vincularse con dos aspectos básicos de la realidad, ¿no? El pragmatismo, que tiene que ver directamente con la narración de hechos que comprometen nuestra vida, ¿no?, en la medida que son experiencias que conocemos, y el correlato de la apropiación de este universo, que es la renuncia al lenguaje estándar, ¿no?, para abrazar un lenguaje más bien coloquial, popular, ¿no? Se opta por, ¿no?, trabajar el sistema de la oralidad con todas las consecuencias que eso trae, ¿no? Pepe decía que eso suponía, desde su punto de vista, democratizar la literatura, abrir las compuertas del lenguaje, que era lo primero que le interesaba, y llegar a un público, no familiarizado con los géneros canónicos, ¿no?, la novela culta, la novela del 19, ¿no es cierto?, pero que a través del lenguaje sí podía, ¿no?, llegar a leer una novela. Eso es Barrio de Broncas, ¿no? En Barrio de Broncas, Pepe asume la coloquialidad, la oralidad, como decía Skármeta, sin escrúpulos, ¿no? Eso es algo que hace también narración. Eso es algo que también hace Antonio Galvez Ronceros. Eso también lo hace Gregorio Martínez, ¿no? Roberto Reyes, Augusto Gira, Omar Ames, al ritmo de Celia Cruz, Que te come el tigre, ¿no? Allá va la Aquifay Riquifita. Vaya inicio del cuento famoso Soldados de la Amargura,
un cuento que nunca más volvió a recoger Antonio Galvez Roncelos en ningún libro, ¿no? Supongo que por razones que no entenderemos nunca. Pero bueno, Pepe Bravo participa, ¿no?, de esa, digamos, de ese entusiasmo por consolidar una narrativa popular, ¿no? Pero eso desde luego traía consecuencias, ¿no? En Pepe Bravo no vamos a ver estas grandes visiones integradoras del mundo, ni mucho menos el proyecto de una novela totalizadora, por lo menos no en los años 70, ¿no? Lo que hace él y toda su generación es vincularse con el universo de lo cotidiano, que se convierte en el punto de arranque de su fantasía. Por eso son pragmáticos en sentido estricto. Skármeta tiene un manifiesto muy famoso, ¿no?, que hay que leer, y que tiene un título por lo demás muy coloquial. Es casi una ponencia sobre la poética del post-boom, y se titula "Al fin y al cabo, es su propia vida la cosa más cercana que cada escritor tiene para echar mano". Miren, en el título nomás ya está concentrada toda la experiencia de la coloquialidad, de la espontaneidad, ¿no? Bien, entonces, si bien el personaje de Miguel se prolonga en Barrio de Broncas, ¿no es verdad?, Barrio de Broncas tiene un registro absolutamente diferente a Las Noches Hundidas. Aquí tenemos a un niño que pasa a la adolescencia a partir de su experiencia en un barrio de los alrededores de Lima, que es Chorrillos, a partir de, digamos, una suma de vivencias vinculadas con la organización grupal, la famosa collera, ¿no?, que es una heredad que viene de la narrativa, digamos, de Reynoso y también de Vargas Llosa, cómo no, y del propio Miguel, ¿no? Casi nadie se libra en los años 60 y 70 de trabajar este universo juvenil, ¿no? Pero ¿qué es lo nuevo en Pepe a partir de esta novela? No vemos, a pesar de ser una novela que trabaja sobre un universo como, digamos, el pueblo de Chorrillos, porque la novela está ambientada en los años 50, no vemos ese pintoresquismo criollista, ¿no?, tan propio de la novela de los regionalismos de los años 20 y 30 y 40, ¿no? Lo que vemos ya en José Antonio es la creación de un sistema lingüístico, ¿no?, que también fue característico de los años 70, o sea, la idea de recrear el habla popular sobre la base de la imaginación lingüística, pero que ficcionaliza el lenguaje. O sea, no se trata simplemente de registrar, no se trata de registrar de manera documental el lenguaje, sino de recrear, de producir el efecto de lo popular y de la oralidad en lo que se cuenta a partir precisamente de la ficcionalización del lenguaje, ¿no? Los personajes entonces de Pepe son adolescentes urbanos, ¿no?, que cultivan precisamente o que practican deportes también masivos como el fútbol, que tienen modos de socialización también muy extendidos socialmente como el baile, y que se acercan de una manera muy temerosa a el horizonte político. Ya vemos en Barrio de Broncas también un universo bastante contaminado de esta llamada violencia urbana que ha ido creciendo, ocupando la narrativa de las últimas generaciones, ¿no?, pero que en el caso de Pepe es fundadora, ¿no? La idea esta de la confrontación de barrios, ¿no?, y la idea de el honor, ¿no?, del honor como una cuestión fundamental relacionada con la supervivencia en la ciudad. Bien, la obra de Pepe es múltiple. Creo que no se ha valorado lo suficiente toda la etapa que comporta su narrativa desde finales de los años 80 y que se inicia con
Cuando la gloria agoniza, de 1989, que continúa con La quimera y el éxtasis, de 1996, y que le permite ser finalista del Rómulo Gallegos, con la novela Michiparo del 2008, con Percanta del 2013, que son las memorias de un mirón de azoteas, una novela muy muy divertida y que supone todo un esfuerzo de José Antonio por reformular por reinventar la novela histórica tradicional. La generación del post-boom también tiene eso, ¿no? O sea, la idea de que la novela como género canónico empieza a dialogar con los sistemas de comunicación de los medios masivos, ¿no? Con la prensa, la crónica, el testimonio, novelas que son testimonio, novelas que son grandes reportajes al crimen, como el caso Banquero, novelas que son testimonio, como Canto y Sirena, ¿no? Bueno, la opción de José Antonio va por el lado del diálogo de la novela con la historia. Pero claro, creo que la reflexión de José Antonio va un poco más allá, porque cuando nosotros le preguntamos si lo que estaba haciendo era novela histórica, él se resistía a llamar novela histórica y prefería definir sus textos como ensayos novelados. Así lo llamaba, ensayos novelados, ¿no? Entonces, ¿cómo procedía? Había, ciertamente, y con esto ya cierro, un hecho realmente acaecido, ¿no? Siempre respetaba los patrones de verdad, ¿no? Decía que nunca debía faltarse al hecho realmente acaecido, que el texto debía, y esto es algo bien literario, ¿eh? Que a mí me encanta honestamente, ¿no? Que un texto como el que él describía debía llevar bibliografía. En este digamos, propósito de hacer más verosímil el texto, ¿no? De apoyarse desde luego en la historia y ciertamente apelar a la literatura para establecer patrones verosímiles, lo que él llamaba invención, ¿no? Entonces así se vincula pues sin ningún problema con fuentes como los cronistas del descubrimiento y la conquista, con todo el horizonte mitológico que tenemos, ¿no? Prehispánico y poshispánico, con la medicina folclórica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya con toda esta estrategia narrativa, porque José Antonio devino finalmente un investigador, ¿no? Era alguien que se planteaba honestamente escribir un texto sobre la base de la consulta bibliográfica. De ese modo, digo, podía narrar, ¿no?, la vida de un señor del virreinato del Perú sin ningún problema, ¿no? O ingresar en el imaginario popular de un indio de la colonia, ¿no? Entonces el trabajo que desarrolla José Antonio no se limita a toda esta primera experiencia novelística que, digamos, de alguna manera culmina con A la hora del tiempo, ¿no? Tu Melissa Eloísa, ¿no es cierto? Esta famosa traducción que narra la vida de una serie de figuras notables de la generación del 27 en la residencia de estudiantes, ¿no? Los que hemos estado en Madrid conocemos perfectamente ese mito de la generación del 27. Ahí figuran personajes como Lorca, Falla, Dalí, etcétera, ¿no? Bueno, José Antonio es, ahora creo que lo veo con más claridad, un universo muy complejo, un narrador que todo el tiempo estuvo también trabajando, es autor de muchas antologías, ¿no? Fue nuestro primer antologador, a todos nosotros nos recogió así como una hojarasca inútil en un libro, nos dio esperanza, que era ya bastante, ¿no? Yo creo que eso es fundamentalmente lo que le debemos. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por ese testimonio y esta aproximación que has hecho brillantemente de la obra de Pepe Bravo. Finalmente, nos acompaña el escritor Guillermo Niño Guzmán, para quien pido un aplauso.
Pepe, que creo que él se merecía este homenaje y muchos más. Lástima que no lo recibiera en vida, ¿no? Como debía ser. Como bien ha dicho Jorge, Pepe Bravo fue el primer escritor de carne y hueso que yo conocí. Para mí fue un maestro en el auténtico sentido de la palabra. Ese tipo de personas que son ahora, creo, especies en vías de extinción, sobre todo a nivel universitario, que es donde pueden ejercer su magisterio. Yo había terminado casi accidentalmente estudiando literatura en la Universidad Católica, pero extrañaba encontrar un ambiente de fragmento para la creación literaria. Y Pepe Bravo, que venía de San Marcos, donde era profesor, vino a dictar un par de cursos en la Universidad Católica y me abrió una luz, porque fue por un lado profesor de taller literario y por otro de curso de literatura latinoamericana contemporánea. Y yo pude sintonizar desde el primer momento con él, porque era ante todo un escritor, pero también un profundo conocedor del fenómeno literario, y tenía esa rara virtud de lograr despertar en los alumnos un notable interés por lo que él contaba o por los temas que impartía, discutía. A él le debo, además, haber publicado mi primer cuento cuando solo tenía 20 años. Era un hombre muy generoso. Él se las arregló para inventar un certamen literario y hacer que un amigo que tenía una revista de publicidad pusiera una sección donde incluyó mi cuento, e incluso consiguió que me retribuyeran por ello. Era simplemente un alumno. Más tarde lo acompañé en la aventura de la revista Cielo Abierto, donde me pidió que me encargara de la sección de comentarios bibliográficos. También me pasó una etapa por la televisión, el Canal 5, que lo contrató para ver un proyecto de adaptaciones de novelas latinoamericanas, que nunca se llegó a materializar, pero sí la primera fase donde gracias a él pude participar escribiendo una suerte de resúmenes de las principales novelas latinoamericanas susceptibles de ser adaptadas al cine o la televisión. Igualmente lo acompañé brevemente en su aventura periodística cuando fue nombrado director del diario El Correo. Él quería editar un suplemento cultural y me encargó, junto con otro de sus discípulos, la dirección de ese suplemento. Creamos el número 0, pero lamentablemente, como suele pasar con la cultura en el ambiente periodístico, los dueños decidieron que no era rentable y todo quedó en ese número 0, que era idea original de Pepe, que no pudimos llevar a buen puerto. En fin, yo creo que además de maestro, formador de futuros escritores, para mí fue una influencia notable, sobre todo en el taller, donde yo hasta ese momento nunca había concebido que era posible aprender
técnicas narrativas, él era experto en técnicas narrativas y todo ello venía de su formación curiosamente plástica, porque él también, como se mencionaba aquí en esta mesa, él también fue pintor. En realidad su primera vocación fue la pintura. Creo que incluso, no sé si lo mencionaron aquí, fue su profesora de arte fue Teresa Carvalho, y incluso el mismísimo José Sabogal se quedó alguna vez sorprendido en últimos años cuando vio un cuadro, una pintura de Santa Rosa hecha por un niño que tenía unos 10 años, que era Pepe, y le fascinó el colorido. Entonces Pepe sabía por experiencia que así como la pintura se podía enseñar en un taller, también se podía contribuir a formar escritores. Y él, durante un tiempo que yo creo que fue clave, tuvo ese taller en compañía de Antonio Galvez Roncero, pero también me parece en alguna ocasión, no sé si fue, tuvo también a Edgardo Rivera Martínez, o incluso no sé si Luis Fernando Vidal. Fernando Vidal. Sí. Pero yo recuerdo haber ido alguna vez que estaba Edgardo Rivera Martínez, y lo interesante era que como si fuera un taller de pintura con un modelo que hacían escribir in situ, en el lugar, ¿no? Yo me acuerdo de el ejercicio de escribir un rostro, así como el pintor que toma tiene ahí el modelo, y lo más increíble es que hasta los mismos maestros del taller participaban en el ejercicio, ¿no? Por otra parte, quiero hacer hincapié en el universo de lecturas. Gracias a Pepe Bravo aprendí muchísimo sobre García Márquez. Yo había leído a García Márquez anteriormente, pero no lo había entendido de la manera en que Pepe fue capaz de descubrirlo. Igual me pasó con Carpentier, o con Rulfo, al cual adoraba él, o incluso Carlos Fuentes. Pepe era fascinado por sobre todo por lo que él llamaba el realismo mágico, al que él denominaba, prefería lo real maravilloso, en consonancia con la teoría de Carpentier, ¿no? Que fue un poco el primero que enunció eso a partir del novela del reino de este mundo. Pero también me descubrió autores como, por los que profesaba así, tenía gran cariño, debilidad, que eran Henry Miller, nada menos, y Lawrence Durrell, el autor del famoso Cuarteto de Alejandría. El libro que yo leí, la tetralogía que yo leí gracias a él, y que él de alguna manera, a veces medio en serio, medio en broma, me decía que a su manera había hecho su Cuarteto de Lima, siguiendo el modelo de Cuarteto de Alejandría, de narrar una misma historia de diferentes puntos de vista, ¿no? No sé si del todo exacto, pero algo de eso hay en esta primera serie de novelas, donde están Las noches hundidas, Barrio de Broncas, Un hotel para el otoño y A la hora del tiempo. Para mí, si hay una obra por la que va a quedar Pepe Bravo, es A la hora del tiempo, que me parece una novela atípica, una joyita. Recuerdo que tuve la gran satisfacción para que vean cómo era Pepe, pese a que él tenía amigos de generación, profesores y escritores notables. Él curiosamente me eligió, yo siendo un simple estudiante que era devoto de su obra, me eligió para que presentara su novela, esta novela A la hora del tiempo, que le costó tanto trabajo
conseguir que le publicaran, porque lo logró. Pepe tenía visión y durante un tiempo le fue muy bien. Consiguió nada menos que le publicara Seix Barral, en tiempos en que Seix Barral era la editorial top de lengua española, era la editorial donde publicaba Vargas Llosa, sus libros, entre otros escritores. Algo que también resulta curioso es que, si bien Pepe Bravo está adscrito a la generación del 60, en realidad, por edad, por año de nacimiento, él está más cercano de Vargas Llosa. Él apenas es un año menor que Vargas Llosa. Vargas Llosa es del 36, Pepe Bravo era del 37. Y claro, no fue tan precoz, o su precocidad se orientó a otras áreas creativas, como dije, como la pintura, como ha dicho muy bien Valerio Velázquez Rojas, la poesía y el teatro. Fue un hombre, sí, muy inquieto, y creo que, como bien ha dicho también Jorge, pasó por diversas etapas, lo cual obliga a, yo creo que en algún momento habrá que revalorar su obra, porque además cambia constantemente de estilo, se arriesga. Las noches hundidas, por ejemplo, es una obra que me parece novedosa, aún cuando puede ser de menor aliento, pero por su forma de presentar los hechos, una narrativa dislocada, fragmentada, con fragmentos que parecen propios del diario íntimo. Yo creo que ahí está la impronta, la huella de Miller, de Darwin. De paso diré que el Pepe también me descubrió un libro muy hermoso, que creo que según él era lo mejor de Henry Miller, que yo lo recomiendo siempre, que es El Coloso de Maruzzi, que no es ninguna de sus famosas novelas eróticas, sino es un relato de viaje, un viaje que hace por Grecia antes del estallido de la Segunda Guerra, y donde conoce a Seferis, el poeta griego, a Katsimbalis, un personaje también curiosísimo de la época, y sigue los pasos un poco del poeta de Alejandría, de Cavafis. Y en fin, ahí está la prosa más hermosa de Miller, y fue gracias a Pepe que reconsideré a Miller, porque francamente a mí, si bien apreciaba el gesto, el atrevimiento, la osadía, la franqueza sexual de los trópicos, me aburría un poco. En cambio, el Coloso de Maruzzi, sin ser una novela, no ficción, es una maravilla, además una prosa luminosa, muy cuidada. Pepe además tuvo una vida hasta cierta época muy movida. Siempre recuerdo que me contaba sus andanzas ya fuera por París o en México, que también participó en el famoso taller de escritores de Iowa, en Estados Unidos. Siempre recuerdo, era un magnífico narrador y contador de anécdotas. Yo me acuerdo que cuando llegó por primera vez a México, en los años 60, un escritor peruano de la generación del 50, que quizás hoy está un tanto olvidado, porque se marchó muy pronto, a comienzos de los 50, porque era perseguido político, Manuel Mejía Valera, que era un narrador además de corte menos fantástico, algo cultivó una vertiente un poco rara, o muy distinta del realismo que domina su generación. Él hizo un cóctel de bienvenida donde fueron Rulfo, Octavio Paz, etc. Y Pepe siempre se reía bueno, lo contaba
con mucha sorpresa y humor, que apareció, que estaba en esos momentos, hablo de mitad de los 60s, en el pico de su fama, Carlos Fuentes, el escritor mexicano. Incluso podríamos decir que antes de que descollara Vargas Llosa y García Márquez, Carlos Fuentes era la gran vedette, ¿no?, del boom. Y sé que se presentó a la fiesta con un séquito de aduladores, de gente, y con un abrigo finísimo, no sé si pelo de camello, según Pepe, sobrepuesto, ni siquiera puesto, sino sobrepuesto sobre los hombros. Y lo único que se dignó fue, bueno, lo presentaron. Y ustedes saben que Carlos Fuentes era, sobre todo en esa época, era muy stop, jactancioso. Le dio la mano y lo primero dijo: ¿conoces a Mario? Y no, Pepe, ¿qué Mario? Entonces, obviamente se refería a Vargas Llosa. Ah, ya, no, le dijo no. Y entonces dio media vuelta y ya no le habló más en toda la noche. En fin, volviendo ahora ya a la obra de Pepe, fíjense cómo cambia de estilo. Bien ha dicho Jorge, ese manejo, por ejemplo, que tiene de la jerga, de la replana, en Barrio de Broncas, que es una novela que ganó además el Premio Nacional en el 71, 72. Está entrocada con el realismo de la generación del 50, de Congren, de Ribeiro, Zabaleta, y en ese sentido cumple un papel, digamos, de describir la realidad social, en este caso está enfocado en el ambiente de Chorrillos, donde Pepe había crecido, aun cuando él, claro, había nacido, circunstancialmente accidentalmente nació en la sierra, en Tarma, donde su padre era profesor de matemáticas, pero creo que a las 2 o 3 semanas su familia se trasladó a Lima, ¿no? Entonces él creció prácticamente, se crió en Chorrillos. Y Barrio de Broncas es un buen ejemplo de uno de sus, diría que es un hito, cuando encuentras una manera de desarrollar el lenguaje, cuando hay una búsqueda de hacer un retrato de un núcleo social. Y es una novela que increíblemente tuvo más éxito en Argentina. En Buenos Aires fue un pequeño bestseller, tuvo unas 3 o 4 ediciones, me parece, con esta editorial de Ediciones de La Flor, tuvo mucho éxito. Y más tarde cambia, le da otro giro a su estilo cuando escribe, después de Barrio de Broncas, Un hotel para el otoño, y A la hora del tiempo, que le dio, que es para mí una joya, una obra que nunca fue bien entendida, salvo una vez que le oí un largo, clarísimo elogio hace pocos años, en un acto público donde no venía al caso, pero que los presentadores eran Alfredo Bryce Echenique y Pepe Bravo. Presentaban la obra de una escritora, pero Bryce, al encontrarse con Bravo, decidió hacer un elogio que no venía a cuento porque no era el tema de la novela, porque le encantaba, siempre le había encantado esta novela, a la hora del tiempo, con su estructura además tan abierta, con sus saltos, ¿no?, espacio-tiempo, sus personajes extranjeros, ¿no?, donde sale Buñuel, Lorca, Falla, hay cartas de amor, en fin, es como una novela collage, pero a mí me parece muy original, atípica dentro de la narrativa peruana. Y de ahí, cuando cierra este ciclo
con esta novela y con Un hotel para el otoño, él emprende, da otro giro más y se lanza a fondo por tratar de construir una novela histórica, pero una novela histórica peculiar, como han dicho, que podría llamarse un ensayo novelado, ¿no? Y se dedica durante varios años, recuerdo mucho, para la gestación de cuando la Gloria agoniza, a investigar sobre los piratas y sobre Saña, el periodo de esplendor que tuvo Saña en el norte, durante el virreinato. Y yo creo que aquí quizás pecó de exceso. En mi opinión, sí, es valiosa la ambición que tenía de no quedarse donde estaba y pasar a otra esfera, de abrazar la novela histórica. Él, como dije antes, era un fanático de Carpentier, pero creo que naufraga un poco por exceso de información. A mí me gusta más el Pepe Bravo intimista, donde predomina su aliento lírico, porque él era un narrador que era un poeta. Recuerdo, por ejemplo, diré de paso, haberlo escuchado recitar poemas, ¿no? Autores que apreciaba. Alguna vez me acuerdo de la primera vez que escuché el famoso poema Si tienes un amigo que toca tambor, de Manuel Morales, él que lo había conocido y lo sabía de memoria, ¿no? Cosas así, o todas sus conversaciones con Martín Adán, o con Víctor Humareda, por no hablar la vez que trató a Cortázar. Él incluso me llevó a presentar a Julio Ramón Ribeiro. La primera vez que yo veo a Ribeiro en mi vida fue en la librería Mía Bates, cuando él había venido, creo que a presentar una reedición después de muchos años de Crónica de San Gabriel. Y yo tímidamente, claro, no sé, nos había invitado, pero se supone que era un acto público, en la librería Villa Batres que existía en la Plaza Francia. Y claro, no me animaba a entrar porque mi condición de estudiante no conocía a nadie. Y ya iba a retirarme ya de la puerta cuando llega Pepe Bravo y él me hace pasar. Y a mitad de la reunión, yo que ni siquiera me atreví a acercarme a Julio Ramón Ribeiro, él me lleva donde él me presenta, ¿no? Eso fue para mí lo máximo. Sí, no, creo que pocos escritores, él era un escritor renombrado, Pepe, hacen eso por sus alumnos. Yo no había publicado ni una línea, ¿no? Pero él ya sabía que yo tenía aspiraciones creativas, ¿no? De ahí pueden darse cuenta de la generosidad, ¿no? La gran disposición que tenía Pepe. Finalmente, para no hacer más largo el asunto, diré que yo creo que hay cierta injusticia, cierta ingratitud en la valoración que se hizo de la obra de Pepe, sobre todo en la última época. Su última novela, por ejemplo, es una delicia en cuanto a que es una novela erótica y con mucho humor. Percanta que me amuraste, historia de un mirón de azoteas. Creo que aquí ninguna editorial grande le dio bola, y creo que la publicó la editorial San Marcos, me parece, ¿no? Y no tuvo, como suele suceder, la difusión, la propaganda que merecía, ¿no? Esa fue su última novela, creo, publicada, ¿no? Después de Machifaro, después de esa serie de 3 novelas históricas. Y él, de alguna manera,
yo creo que se volvió marginal, ¿no? Al no tener ese reconocimiento que en algún momento además había tenido, sobre todo en los años 70. Como dije, nadie había podido llegar a publicar así en España como en esos años, además en la misma editorial donde publicaba Vargas Llosa, ¿no? Y él, digamos que entró ahí y se coló por su propio mérito, no tuvo ayuda de nadie, ninguna palanca, ¿no? Ese fue, yo creo que su gran momento. Y luego, yo creo que la crítica local aquí le fue un poco adversa, pese a que, como ha dicho Jorge recordado, su novela La Quimera y el Éxtasis llega a ser una de las finalistas del premio Rómulo Gallegos, pero aquí yo no creo que fue valorada debidamente. Yo creo que esta falta de reconocimiento le fue muy molesta a Pepe en su última época, ¿no? Un poco como que siento como que se retiró del mundo, prefirió dedicarse a pintar y a escribir lo que quería sin ninguna prisa, ya sin ninguna esperanza, tampoco también de poder repuntar o para recuperar un poco el sitial perdido o el que merecía. Y por ello a mí me tomó un poco de sorpresa su muerte, porque no sabía que estaba mal. De vez en cuando hablábamos y lo encontraba paseando, caminando por Miraflores. Él había sido un gran limeño, de esos que caminaba por el centro de Lima como si fuera París, ¿no? Que pasaba de café en café, como mencionaba ahora, el café de Viena, el Cela, llegó a ir al Palermo, al Chino. Fue parte de un poco de la bohemia de la época, ¿no? Y en sus últimos tiempos llegué a verlo alguna vez en el Café Tivoli, que ya no existe, creo, de la avenida La Colmena, o en el Branza, que es un lugar que sale en cooperación en la catedral, en el primer capítulo. Pepe frecuentaba esos ámbitos, y cuando ya el centro estaba muy venido a menos, ya se traslada a unos cafés de Miraflores, pero obviamente ya no era lo mismo. Yo creo que finalmente que esto no sirve de nada si no le hacen a Pepe el mejor homenaje que se le puede hacer a un escritor, que es leerlo. Entonces yo les exhorto que lean al maestro José Antonio Bravo y que no van a resultar defraudados. Gracias. Sí, cómo no. Queridos amigos, se ha referido compañero de mesa a una situación curiosa que le pasa a Pepe en la casa de Manuel Mejía Valera. Yo estuve después de 2 años o 3 años en México, exactamente en la casa de Manuel Mejía Valera, y por supuesto conocí a los escritores más famosos de esa época. Fuentes no fue, felizmente. Pero lo que quiero contar es que había unos jóvenes, bueno, conversaron conmigo, etc. Al día siguiente me llaman por teléfono, yo di mi teléfono a todo lo que podía, me llaman por teléfono y me dicen: ¿sabe usted, poeta Velázquez del Perú, si puede usted dar un recital? ¿Qué es esto? Bueno, sí, los poetas dan recital. Somos de la Oficina de Promoción Internacional de Cultura.
digamos, un INEC, como decíamos antes, el Instituto Nacional de Cultura, para extranjeros. Bueno, ya son cosas pues que se vieron en ese México de los años 66, 67, en los cuales yo estuve. Creo que ha cambiado esa situación. Termino diciendo que me pagaron $300 por leer mis poemas. La única cantidad que he recibido durante toda mi vida. Bueno, muchísimas gracias.